¿Qué tal, Miss? Voy a hablar sobre la evolución de los seres vivos. Primero vamos a empezar con el creacionismo. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica y especialmente lo que se refiere a la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan todas las pruebas científicas, fósiles, geológicas, genéticas, etc. En el creacionismo clásico de origen cristiano se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal tal como está descrito en el Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. Transformismo o teoría de la evolución. Explica cómo las especies cambian y se diversifican a lo largo del tiempo. Según esta teoría, propuesta por Charles Darwin, las especies evolucionan a través de un proceso llamado selección natural, en el cual los individuos mejor adaptados a su entorno tienen mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características ventajosas a las siguientes generaciones. Fijismo. El fijismo es una antigua teoría científica que sostiene que las especies son inmutables y que no cambian a lo largo del tiempo. Según el fijismo, cada especie fue creada por separado y no ha experimentado cambios significativos desde su origen. Ahora vamos con los autores de estas. George Cuvier. Teoría de los cataclismos y la anatomía comparada. Nombre de la teoría: Catastrofismo o teoría de los cataclismos. Año: siglo XIX. Principalmente desarrollada y publicada en la primera mitad del siglo XIX, apoyaba la teoría de la evolución. Carlos Linneo. Teoría: sistema de clasificación taxonómica. Nombre de la teoría: sistema de clasificación de Linneo o sistema linneano. Año: la obra principal de Linneo, Systema Naturae, fue publicada en 1735, pero continuó siendo revisada y ampliada en ediciones posteriores. Conde de Buffon. Autor: Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon. Teoría de la transformación de las especies. Nombre de la teoría: transformismo o teoría de la transformación de las especies. El año es... el Conde de Buffon desarrolló y publicó sus ideas a lo largo de varias obras, siendo una de las más destacadas Historia Natural, publicada en varios volúmenes entre 1749 y 1788. James Hutton. Teoría del uniformismo geológico. El nombre de la teoría es uniformismo geológico. James Hutton desarrolló y presentó su teoría del uniformismo geológico en el siglo XVIII, pero sus ideas se publicaron por primera vez en su obra Teoría de la Tierra en 1795. Erasmo Darwin. Teoría de la evolución temprana. Nombre de la teoría: transformismo o lamarquismo temprano. Erasmus Darwin desarrolló sus ideas sobre la evolución temprana y el transformismo en su obra Zoonomía, publicada en 2 volúmenes, en 1794 y 1796. Ahora vamos con la teoría de la herencia de caracteres adquiridos de Jean-Baptiste Lamarck. Esta teoría se basa en la ley del uso y el desuso, que sugiere que los órganos o rasgos que un organismo utiliza activamente se fortalecen y se transmiten a las siguientes generaciones, mientras que los órganos o los rasgos que no se utilizan se debilitan y se pierden con el tiempo. Según esta teoría, los cambios ambientales o los esfuerzos individuales pueden llevar a modificaciones en los rasgos físicos o comportamentales de un organismo durante su vida. La teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural, propuesta de manera independiente por Charles Darwin, Alfred Russell y basada en ideas de Thomas Malthus,
Sostiene que los organismos que están mejor adaptados a su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir. Según esta teoría, las variaciones naturales existentes dentro de una población son heredadas y pueden conferir ventajas o desventajas en la lucha por la supervivencia y la reproducción. Evidencias de la evolución. Las evidencias directas. Fósiles que se han petrificado mediante procesos químicos y geológicos y se encuentran en los antiguos depósitos sedimentarios de la corteza terrestre. Y ahí podemos observar estos fósiles. ¿Qué es datación de fósiles y cómo se determina? La datación de fósiles es el proceso de determinar la edad de un fósil, es decir, cuánto tiempo ha transcurrido desde que el organismo vivió y murió. Uno de los métodos más comunes es la radiométrica, que se basa en la descomposición radiactiva de ciertos elementos presentes en los fósiles, como el carbono 14 o el potasio argón. Ahora vamos con las evidencias indirectas. Los órganos homólogos son aquellos que son similares en su estructura interna, pero que cumplen funciones diferentes dependiendo de la especie. Y aquí podemos ver unos ejemplos de eso. Órganos análogos son aquellos que realizan funciones similares en diferentes organismos, pero que tienen una estructura diferente y no comparten un ancestro común. Y aquí volvemos a ver ejemplo de lo que eso nos explica. Órganos vestigiales son partes del cuerpo que no tienen ninguna utilidad para las funciones que desarrolla el cuerpo en una vida moderna. Embriología comparada es la ciencia que se encarga del estudio del desarrollo de los organismos en condiciones normales, para lo cual establece un sistema de comparación entre embriones de diferentes especies durante las fases por las que se atraviesan estos organismos en su embriogénesis. Evidencias biogeográficas. Consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad actual o pasada. Bioquímica comparada. Comparación entre especies de los productos directos de los genes. Las proteínas, utilizando 3 métodos básicamente: la distancia antigénica, la secuenciación de aminoácidos y la migración electroforética. ¿Qué es la teoría del neodarwinismo? En la teoría sintética, también conocida como neodarwinismo, la interrelación de la mutación, la recombinación genética del ADN, la deriva genética, la migración y la selección natural eran los factores que daban pie a los cambios evolutivos en los seres vivos. Variabilidad en las poblaciones. En conjunto, la mutación y la recombinación son las principales fuentes de la variabilidad genética en las poblaciones. Estas fuentes de variabilidad son fundamentales para la evolución y la adaptación de las especies, ya que proporcionan la materia prima sobre la cual actúa la selección natural. Cambios en las poblaciones. La migración es el movimiento de individuos de una población a otra. Cuando los individuos migran, llevan consigo su material genético y pueden introducir nuevos alelos en la población receptora. Esto puede aumentar la diversidad genética y provocar cambios en la frecuencia de los alelos en la población receptora. Deriva genética. La deriva genética se refiere a los cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos debido al azar. En poblaciones pequeñas, los eventos aleatorios pueden tener un impacto significativo. La deriva genética puede llevar a la pérdida o la fijación de alelos en una población sin que necesariamente estén relacionados con la adaptación o la selección natural.
Apareamiento no aleatorio. El apareamiento no aleatorio, también conocido como selección de pareja, ocurre cuando los individuos eligen a sus compañeros de reproducción de manera no aleatoria. Esto puede deberse a preferencias basadas en características físicas, comportamiento, olor o cualquier otro factor. El apareamiento no aleatorio puede influir en la distribución de los alelos en la descendencia y también cambiar la frecuencia de ciertos rasgos en la población. Y bueno, eso fue todo. Gracias y espero que esté bien.